En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Abba Padre Internacional, en esta nueva entrega, hoy queremos decirte que Cristo dice en el Evangelio de Juan 14, mi Padre es más que yo sigo lo que el Padre me ha pedido. Vamos a invocar el Espíritu del Señor. Muchas gracias, que el Señor le bendiga muchísimo más. En esta mañana, tú que estás en casa, unámonos a Jesús y digámosle que le necesitamos, que necesitamos de su aliento, que necesitamos de su vida en nuestra vida. Allí donde estás, ora y pide a Jesús su presencia en tu corazón. No tengas miedo. Solo dile, aquí estoy. Pensando cómo respirar, pensando cómo caminar. No me llega idea de hacerlo sin ti. Es por eso que quiero tu amor para mí. Necesito tu aliento. Necesito tus fuerzas. Necesito de ti. Que te quedes en mí. Necesito tu aliento, necesito tus fuerzas, ya no puedo sin ti, yo me postro ante ti. Señor, mi alma te necesita, mi corazón tiene sed de ti. Pensando tanto ya no quiero pensar. Mi mente no quiere nada más. Y mi alma se llena con todo lo que me das. Oh, necesito tu aliento, necesito tus fuerzas, necesito de ti, que te quedes en mí. Necesito tu aliento, necesito tus fuerzas, ya no puedo sin ti, yo me postro ante ti. Necesito tu aliento,
tus fuerzas, ven y lléname, Señor, necesito de ti. Que te quedes en mí, necesito tu aliento, necesito tus fuerzas, ya no puedo sin ti, yo me postro ante ti. Nuestros corazones se postran ante tu presencia, Señor, y te decimos que te necesitamos. Gracias por tu aliento, gracias por tu vida en nosotros. En este día te damos las gracias, Señor, por Luis Espinal. Bendícelo mucho, unge sus palabras y que cada uno de nosotros podamos recibirte a través de ellas. Mis hermanos, reflexionamos sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versos del 27 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraréis de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que como el Padre me ha ordenado, así actúo yo. Esto es palabra del Señor. Aquí en este Evangelio, Jesús de una manera muy clara establece que Él está en obediencia al Padre. El Padre, como le ordena el Padre, así actúa Él. Mi Padre es más que yo. Y en esa Trinidad, en ese misterio trinitario, nosotros podemos ver cómo Jesús es el Señor, cómo Jesús en toda humildad se entrega en obediencia plena al Padre. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 266, nos habla del antiguo credo atanasiano que establecía la divinidad de Jesús con el Padre, pero también establecía la humildad de Jesús con relación al Padre. Y aquí nosotros tenemos que tener esto claro. El Padre que se va revelando en el Antiguo Testamento y luego va tomando distancia al dejar al Hijo y al mismo Espíritu, es el gran misterio que solamente podemos llegar a Él a través de Cristo Jesús. Nadie va al Padre si no es por el Hijo en comunión con el Santo Espíritu. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 4 de mayo la iglesia celebra el Día de los Santos Felipe y Santiago. Escuchemos qué podemos aprender de estos apóstoles. San Felipe, el Evangelio dice que nació en Betsaida en Galilea. San Juan cuenta que Jesús lo llamó a pertenecer al grupo de los discípulos al día siguiente de haber llamado a San Pedro y a San Andrés. Felipe fue el que llamó a Natanael o Bartolomé y lo llevó donde Jesús. Cuando el Señor eligió a los 12 apóstoles, uno de los elegidos fue Felipe.
Y el día de la multiplicación de los panes, antes de obrar el milagro, Jesús le preguntó a Felipe: ¿De dónde crees tú que podremos conseguir pan para tanta gente? Un día en que unos griegos extranjeros quisieron hablar con el divino Maestro, le pidieron a Felipe que lo llevara hacia él. Y en la última cena, este fue el apóstol que le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió: Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. El día de Pentecostés, Felipe recibió junto con los otros apóstoles y la Virgen María el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Los narradores antiguos dicen que este apóstol después de Pentecostés se fue a evangelizar a Bitinia, en el Asia Menor, cerca del Mar Negro. Papías, el autor del siglo II, afirma que San Felipe logró el milagro de resucitar a un muerto, y San Vicente de Alejandría dice que lo hicieron morir crucificado en una persecución contra los cristianos. Santiago el Menor se llama el menor para diferenciarlo del otro apóstol, Santiago el Mayor, que fue martirizado poco después de la muerte de Cristo. El Evangelio dice que era de Caná de Galilea, que su padre se llamaba Alfeo y era familiar de nuestro Señor. Es llamado el hermano de Jesús, no porque fuera hijo de la Virgen María, la cual no tuvo sino solo un hijo, nuestro Señor Jesucristo, sino porque en la Biblia se llama hermanos a los que provenían de un mismo abuelo, a los primos, tíos y sobrinos, y que probablemente Santiago era primo de Jesús, hijo de alguna hermana de la Santísima Virgen. Y se lee también que Jacob llamaba hermano a Labán, pero Labán era tío de Jacob, así que al decir que alguno era hermano de Jesús, no significa que María tuvo más hijos, sino que estos hermanos eran simplemente familiares, primos, entre otros. San Pablo afirma que una de las apariciones de Jesús resucitado fue a Santiago, y el libro de los Hechos de los Apóstoles narra cómo en la iglesia de Jerusalén era sumamente estimado este apóstol. Lo llamaban el obispo de Jerusalén. San Pablo cuenta que él, la primera vez que subió a Jerusalén después de su conversión, fue a visitar a San Pedro y no vio a ninguno de los otros apóstoles, sino solamente a Santiago. Cuando San Pedro fue liberado por un ángel de la prisión, corrió hacia la casa donde se hospedaban los discípulos y les dejó en el encargo de comunicar a Santiago y a los demás que habían sido liberados y que se iban a otra ciudad. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 17. Y el libro santo refiere que la última vez que San Pablo fue a Jerusalén, se dirigió antes que en todo a Santiago. Y allí en casa de él se reunieron todos los jefes de la iglesia de Jerusalén. Esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 21, versículo 15. San Pablo, en la carta que escribió a los Gálatas, afirma: Santiago es, junto con Juan y Pedro, una de las columnas principales de la iglesia. Por todo esto, se deduce que era muy venerado entre los cristianos. Cuando los apóstoles se reunieron en Jerusalén para el primer concilio o reunión de todos los jefes de la iglesia, fue este apóstol, Santiago, el que redactó la carta que dirigieron a todos los cristianos. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Hegesipo, historiador del siglo II, dice: Santiago era llamado el Santo. La gente estaba segura de que nunca había cometido un pecado grave, jamás comía carnes, no tomaba licores, pasaba tanto tiempo arrodillado rezando en el templo que al fin se le hicieron callos en las rodillas, rezaba muchas horas adorando a Dios y pidiendo perdón al Señor por los pecados del pueblo. La gente lo llamaba el que intercede por el pueblo. Muchísimos judíos creyeron en Jesús movidos por las palabras y el buen ejemplo de Santiago. Por eso, el sumo sacerdote Anás II y los jefes de los judíos, un día de gran fiesta y de mucha concurrencia, le dijeron: Te rogamos que ya que el pueblo siente por ti gran admiración, te presentes ante la multitud y les digas que Jesús no es el Mesías o Redentor. Y Santiago se presentó ante el gentío y les dijo: Jesús es el enviado de Dios para la salvación que quieran salvarse. Y lo veremos un día sobre las nubes, sentado a la derecha de Dios. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes se llenaron de ira y decían: Si este hombre sigue hablando, todos los judíos se van a hacer seguidores de Jesús. Y lo llevaron a la parte más alta del templo, y desde allá lo echaron al precipicio. Santiago no murió de golpe, sino que rezaba de rodillas diciendo:
Padre Dios, te ruego que los perdones porque no saben lo que hacen. El historiador judío Flavio Josefo dice que a Jerusalén le llegaron grandes castigos de Dios por haber asesinado a Santiago, que era considerado el hombre más santo de su tiempo. Este apóstol redactó uno de los escritos más agradables y provechosos de la Santísima Biblia, lo que se llama Carta de Santiago. Es un mensaje hermoso y sumamente práctico. Ojalá ninguno de nosotros deje de leerla. Se encuentra al final de la Biblia. Allí dice frases tan importantes como estas. Si alguien se imaginaba ser una persona religiosa y no domina su lengua, se equivoca y su religión es vana. También dice: oh ricos, si no comparten con el pobre sus riquezas, prepárense a grandes castigos en el cielo. También dice: si alguno está triste, que rece. Si se enferma, que llame a los presbíteros y lo unjan con aceite santo, y esa oración le aprovechará mucho al enfermo. De aquí sacó la Iglesia la costumbre de hacer la unción de los enfermos. La frase más famosa de la Carta de Santiago es esta: la fe sin obras está muerta. Es una frase que le disgusta mucho a los protestantes porque ellos enseñan todo lo contrario. Ellos dicen que para salvarse no hace falta las buenas obras, sino solamente la fe. Pero el apóstol Santiago sabía mucho más que ellos y repite que sin buenas obras la fe queda muerta. Es por eso que hoy es el día de los santos Felipe y Santiago. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, cuánto podemos tú y yo aprender en este día. Pero sabes, hoy quiero invitarte a que leas la Carta de Santiago, porque vas a aprender tanto de ella, porque nosotros vamos a aprender en este maravilloso día a través de su carta que nosotros tenemos que dejar la mentira, tenemos que controlar la lengua. Cuántos cristianos que decimos amar al Señor, que decimos que hemos cambiado, pero somos tan orgullosos, tan hipócritas, tan mentirosos, tan chismosos. Hoy es un día para que usted y yo, como los barcos que son grandes, dominan todo el barco con un pequeño timón, y usted y yo que somos tan grandes, no dominamos lo más pequeño, la lengua. Hoy es un día para que le pidamos al Señor que nos ayude a dominar la lengua, que nos ayude a decir la verdad, que nos ayude a ser santos, que nos ayude a poderlo seguir como hizo Felipe, pero también que nos ayude a amarlo y a seguirlo como lo hizo Santiago. Hoy es un día para que, imitando esta vida, usted abra su Biblia, vamos, no se enfríe, busque su Biblia, ábrala y empiece a leer la Carta de Santiago. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal, y recuerda, la vida de los santos es para leerla, para compartirla y para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga. Multiplicadas sean las bendiciones para todos ustedes en este subprograma Abba Padre Internacional, pero sobre todo en este tiempo joven, más que agradecido del Todopoderoso por poder llegar a ustedes. Y también agradecido de este maravilloso equipo que da el todo por el todo para que este programa cada día tenga un contenido suculento y lleno de la bendición de Dios. En el día de hoy, jóvenes, tengo un tema que yo sé que es demasiado bueno, porque nos ayudará a nosotros a recordar que somos hechura perfecta de Dios. ¿En qué sentido? Que tú y yo somos llamados a ser luz y que somos llamados a ser sal. Pero en este momento me quiero enfocar en esa luz que tiene que brillar en ti, que tiene que brillar en mí, en esa luz que verdaderamente cada uno de nosotros tiene de manera única, porque somos único, hechura perfecta de Dios. Tú tienes una luz propia, yo tengo la mía, tú tienes la tuya. Lo importante aquí es descubrirla. Fíjense, le pongo un ejemplo. ¿Para qué fue creado el bombillo? ¿O para qué fue creada una lámpara? Para iluminar. Pero fíjense también algo aquí. Cada lámpara ilumina diferente. Aunque el bombillo y la lámpara sean igual, tienen tonalidad de iluminación totalmente diferente. Hay una que ilumina más claro o mucho más fuerte. Hay otra que es mucho más opaca. Ahora mismo, con toda la tecnología, hay muchas que iluminan de colores, pero con tono y tonalidad diferentes. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, joven? Que aún algo hecho por el hombre es diferente, aunque se vean tal cual.
Así somos nosotros en el Señor. Podemos quizá parecernos, pero no lo somos, porque cada uno de nosotros lleva consigo un sello único y diferente, un sello auténtico y diferente. Eso eres tú, joven. Descubre tu luz, descubre tu potencial, descubre para qué fuiste llamado, para qué fuiste creado. Otra pregunta: ¿un bombillo por sí solo o una lámpara puede proporcionar energía o luz? No. ¿Qué necesita una lámpara? ¿Qué necesita un bombillo? Necesita alimentarse de la corriente, de la energía eléctrica, para poder encender, para poder emitir luz, para poder aclararlo todo, para hacer la función por la que fue creada, por la que fue hecha, la lámpara o el bombillo. Nosotros también, como jóvenes, como cristianos, como seres humanos, necesitamos también recibir ese alimento para poder emitir luz. ¿Por qué muchos jóvenes dicen: no encuentro la esencia de mi vida, no le encuentro sentido a mi vida, no le encuentro luz a mi vida? Hay que ver dónde está buscando la corriente que le proporcione la luz. Ahí está la clave. ¿Dónde tú estás buscando esa electricidad que te proporcione a ti emitir luz? Quizás en las calles, quizás en los vicios, quizás en el desenfreno de la carne, quizás en el odio y en el rencor. ¿Crees tú, joven que está ahí, que eso pueda en ti proporcionar luz? Pues yo creo que no. Cuando nosotros nos conectamos al tomacorriente y nos dejamos alimentar de esa corriente, de esa electricidad que viene del cielo, que es la que emite el Padre, quien nos creó a nosotros y que sabe el potencial que tiene que emitir para que nosotros podamos ser luz, es Él. Tenemos que conectarnos en Él a través de la oración, la comunión, la escucha. Me gusta mucho esta, la escucha, escuchar la voz de Dios. ¿A través de qué? Del silencio, de callar, jóvenes. Hacer silencio interior y silencio de hablar mucho, porque hablamos mucho, pero no lo dejamos hablar a Él. Cuando nosotros callamos, escuchamos cómo el Señor emite esa electricidad para que nosotros podamos conectar con Él y podamos ser luz. Pero te quiero recordar, joven, que tú eres único, que tú eres auténtico. No quiera brillar como brilla fulano o fulana. No quiera ser luz como la que tiene tu amigo o tu amiga, porque fulanita brilla. Amén, gloria a Dios. Qué bueno que fulanita o perencejo o perenceja tiene y descubrió y se está alimentando de la electricidad que manda Papá Dios y que está haciendo luz para muchos. Pues mira, procura la tuya. Pues mira, trabaja en la tuya, porque tú tienes un tono de luz totalmente diferente que no va a atraer la persona que quizá fulano o fulana atrae. Tú vas a atraer a lo que verdaderamente vayan con el tono de luz tuya. ¿Se fijan ustedes que vemos bombillo o bombilla, como le llame usted, con diferentes tipos de tono de luz o de grado de luz, que a veces molestan? Y quizá otra persona dice, pero a mí me gusta. Sin embargo, a otro le molesta. Así es. Entonces, tú tienes tu esencia, tú tienes tu propia luz. Descúbrela, búscala, trabájala, cultívala y deja que Dios sea Dios. Y recuerda que tú y yo estamos llamados a iluminar, a hacer luz. Así que no te me achicopales, porque quizá te encuentres apagado o apagada. Vamos, levántate de ahí. Escucha la voz de Dios, conéctate con Dios, pide esa electricidad que viene de Dios para que Él pueda emitirla en ti y para que tú puedas proporcionar luz. Fuimos creados para esto, no para estar en la tiniebla, sino para iluminar como Él lo hizo. Vino a dar luz, vino a dar vida, vino a traer paz. Amén. Que Dios te bendiga, joven.
que Dios te levante, que Dios hoy pueda emitir en ti esa electricidad y que hoy nosotros como bombillo, como bombilla, podamos emitir luz a tantos que nos están esperando, a tantos que nos están necesitando. Ánimo, joven, levántate, que Dios te hizo perfecto, te hizo a su imagen y semejanza. Gracias, equipo, gracias, familia. Será hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, estamos una vez más en Momentos de Teología. Habíamos iniciado toda una serie orgánica para poder entender bien este tema. Habíamos iniciado hablando de cómo Dios sale a nuestro encuentro y se nos revela a través de su palabra escrita. Hablamos de distintas maneras de cómo Dios ha intentado comunicar con nosotros, con la creación, las vías de conocimiento de Dios. Y luego de que Él se revela, en su máxima revelación es Jesucristo, la palabra, el verbo encarnado. Luego hablamos de cuál es la respuesta que nosotros le damos a Dios cuando recibimos su palabra. La respuesta es la fe, la obediencia de la fe. Creer a aquel Dios que se me revela y que Él no puede engañarse ni engañarnos a nosotros. Entonces hablamos los tipos de fe, cómo es la fe, la característica de esta fe. Luego hablábamos de que nosotros no simplemente es creer porque sí, sino que hay un contenido en el cual nosotros creemos. Y aquí entra el tema de los símbolos, el símbolo de la fe, o lo que nosotros llamamos credo. El credo es lo que tiene ese contenido de en qué creemos, todos juntos creemos en algo. ¿En qué creo? Por eso se mantiene la palabra en latín credo. Creo en esto. Y entonces este símbolo, hablábamos que hay dos más antiguos, que el que se reza en la misa, el más largo y el más corto. Y vamos hoy a entrar ya a analizar lo que es el credo, ese contenido de nuestra fe, lo que nosotros creemos. Entonces iniciamos el día de hoy hablando de creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa es la primera parte del credo. Creo en Dios es la primera afirmación de fe y también es la fundamental. Todo el símbolo habla de Dios y habla también del hombre y del mundo y hace por tanto relación todo a Dios. Todos los artículos del credo dependen del primero, de Dios, así como los mandamientos son explicitaciones del primero. Todos los otros mandamientos, o sea, cuando decimos amar a Dios sobre todas las cosas, ese es el primero y el más importante. Entonces de él es que se reprienden los otros 9 mandamientos, pero siempre del primero, de amar a Dios. Entonces Dios siempre es el principio, el fundamento de todo. Por eso que todos los fieles deben confesar siempre, esto es lo más importante, creer en Dios. Ya saben que nosotros antes de iniciar este bloque habíamos hablado de la existencia de Dios, cómo se explicaba la existencia de Dios de manera natural, científica y ya luego en base a la revelación. Entonces creo en un Dios, en un solo Dios. ¿Por qué hace esta afirmación de un solo? Porque ustedes saben que el pueblo de Israel y también la antigüedad creían en muchos dioses, sobre todo los griegos. Habrían cantidad inmensa de dioses. Ustedes saben que por eso San Pablo en un momento ahí agarra y dice al Dios desconocido, porque yo tenía un altar para el Dios que ellos no sabían cómo se llamaba, pues ese es el altar de él. Pero había un montón de dioses para cada uno de ellos. Y el pueblo de Israel, por la revelación de Dios, se vuelve un pueblo monoteísta, que solamente cree que hay un solo Dios que existe, y el que está por encima de todo. Ahí empieza el monoteísmo con el pueblo de Israel. Dios dice que Él es el único Dios. Por eso ese gran anuncio del Señor cuando dice: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor.
Con esta palabra comienza el símbolo niceno-constantinopolitano que confiesa la unicidad de Dios y que tiene su raíz en la revelación divina, en la antigua alianza, y es inseparable de la confesión de la existencia de Dios, asimismo que también es fundamental. Dios es único y no hay más que un solo Dios. La fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por sustancia y por esencia. También Jesús mismo confirma que Dios es único Señor y que precisamente amarle a Él con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y todas las fuerzas, como dice Marcos 12:29, deja al mismo tiempo entender que Él mismo es el Señor. Confesar que Jesús es el Señor es propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en Dios único, creer en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. Por eso, en el Concilio de Letrán IV, nos dice esta expresión dogmática: creemos firmemente y confesamos que hay un solo verdadero Dios, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas pero una sola esencia, sustancia o naturaleza absolutamente simple. Todos estos notas que ustedes ven aquí que utilizamos, por eso la importancia de la tradición, como también hablábamos en su momento, son palabras que no se encuentran en la Biblia y la iglesia la adopta, son palabras que vienen de la filosofía. La iglesia, para profundizar en el misterio, pues utiliza la filosofía le ayuda a profundizar en el misterio revelado en el depósito de la fe. Por eso normalmente los que aspiran al sacerdocio estudian filosofía primero y luego teología, porque la filosofía nos enseña a pensar correctamente, lógicamente, a utilizar la razón, y con ese pensamiento entonces adentrarnos a la palabra de Dios y poder disfrutarle en toda su grandeza. Hay personas que reciben una ciencia infusa y pueden entrar y penetrar en el misterio, pero el camino ordinario es a través del estudio. Entonces, muchas de las palabras que veremos siempre que contenido en los símbolos, en el credo, ha sido años y años de profundidad en la palabra de Dios, y como te digo, pues han tomado muchas palabras de la filosofía para poder explicar eso, y tiene su lógica. Luego ya nos meteremos más en ese tema del por qué utiliza esas palabras, una sola esencia, una sustancia, naturaleza, en fin. Pues hasta aquí dejamos este momento de teología. Ya la semana que viene profundizaremos más en este Dios que revela su nombre. Bendiciones. Gracias, hermano Luis, y nuevamente aquí en este hermosísimo programa de Abba Padre, con este segmento Bajo el Manto de María, con tu medio Radio Inmaculada, Inmaculada TV, aquí haciéndote compañía. Hoy quiero hablar sobre María amiga. ¿Por qué? Porque para mí nuestra madre ha sido mi mejor amiga en mi caminar, pero no solo para mí. Si nosotros leemos en Lucas 1:59, hay una palabra que dice: María se quedó con Isabel 3 meses y después regresó a su casa. María no es el tipo de persona, no era el tipo de persona que ante la necesidad de los demás se quedaba con los brazos cruzados. No sé si ustedes, aquellas mujeres que han tenido hijos, que hemos tenido una criatura en nuestro vientre, los últimos 3 meses son los más difíciles, donde tiene las piernas hinchadas, te sientes cansada. Usted imagínese una anciana, una persona ya de avanzada edad como era Isabel. Imagínate embarazada. Eso es algo para ver. Nuestra Madre Santa, inmediatamente el ángel le anunció que la prima Isabel, que terminó la conversación con el ángel, dice la palabra de Dios, que apresuradamente
se fue a visitar a la prima Isabel. Y no que estamos diciendo 5 minutos, era bastante lejos la distancia. Nuestra madre acompañó en medio de la necesidad a su prima. Un momento donde la mujer usualmente está muy cansada, el cuerpo está completamente agotado ante esta criatura en su vientre, y más una mujer de ancianidad. A través de esta palabra nos dice que María se quedó todo el proceso de que Isabel estuvo ya los últimos 3 meses de embarazo. Una mujer está embarazada 9 meses. Y cuando el ángel le habla a María que la prima Isabel está embarazada, le dijo que ya estaba en el 6º mes. Esto quiere decir que María se queda con ella todo el proceso. Pero no solo se quedó nuestra madre en todo el proceso con la prima Isabel. Si nosotros leemos los evangelios, cómo nuestra madre acompañó a su hijo en medio de todo lo que pasó, su pasión. Inclusive cuando bajó el Pentecostés en medio de los apóstoles, ella estaba acompañando a los apóstoles. Pero no solo en la Biblia. Tenemos testimonio de que María ha acompañado a la humanidad en medio de las dificultades. Nuestra madre, aún personas que ni la conocen ni la quieren, ella se preocupa por ellos. Y yo he sido una de esas hijas. En mi adolescencia yo estaba caminando en tinieblas, una vida completamente apartada de Dios, herida por el pecado, herida por abuso infantil sexual. Mi vida era un desastre y con una relación bastante pésima con mi mamá. Conocí a nuestra madre a través del Santo Rosario. En medio de mi caminar yo recuerdo que había una canción que se titula Madre Óyeme, Madre de los Jóvenes. Hermano, yo lloraba cuando yo cantaba esta hermosa canción. Madre, óyeme, que en mi caminar no encuentro el camino en medio de la oscuridad. Yo recuerdo que yo lloraba cantando esa canción. Hoy día puedo decirte que no porque lo diga la Biblia, no porque en la Biblia está plasmado un poco detalle de nuestra madre, sino porque yo, en medio de mi caminar, he conocido a una madre que nunca se ha apartado de mí, que en medio de mis dificultades, ella ha sido mi amiga, mi compinche. En la única que yo he tenido compinche ha sido nuestra Madre Santa, donde ella me ha ayudado a acercarme más a Jesús. Yo entré en la iglesia a través de María, pero cuando tú empiezas una amistad con nuestra Madre, ella se va a asegurar de que tú te acerques a su Hijo. Si nosotros miramos a través de la historia en diferentes apariciones marianas, nuestra madre llega en momentos donde la humanidad está necesitando que la madre ponga sus manos en medio de esa circunstancia. Ella camina con el pueblo. Yo recuerdo inclusive el testimonio de Gloria Polo, donde ella tuvo una experiencia extraordinaria, que murió y tuvo la presencia de Dios. Y en un momento dado, ella ve a nuestra madre de rodilla, orando de rodilla en la experiencia que tuvo en el cielo. Y cuando ella miró y ella le dice a Jesús, ¿y ella qué hace aquí? Porque ella no era muy devota de María. Y el Jesús le dijo a ella, por ella estás aquí. Y Dios le estaba dando una segunda oportunidad a Gloria Polo, que hoy en día es una mujer que lleva por todo el mundo su testimonio, como ella, Dios ha tocado su corazón. Y a través de la intercesión de María, muchos de nosotros estamos caminando. En un momento dado, algunos que no conocen el testimonio, mi hijo tuvo unos momentos que cayó en las drogas. Y un día mi hijo estaba como desintoxicando y su cuerpo, él estaba pasando un momento de rabia, un momento de que su cuerpo le pedía eso que le estaba consumiendo. Y mi hijo perdió completamente el temperamento. Mi hijo empezó a ponerse violento. Y yo recuerdo que ese día yo estaba desesperada porque había acabado de descubrir eso que estaba pasando con mi hijo. Y yo recuerdo que ese día dado, mi hijo perdió completamente el control. Y él empezó a tirar puños así hacia mí.
él empezó a tirar puño hacia mí. Y yo en ese momento le invoqué a nuestra madre. Y yo le dije: Madre Santa, ayúdame. Madre buena, ¿qué hago con mi hijo? Y sentí esa palabra que ella me dijo: reza el rosario doloroso. Y en ese momento yo empecé a rezar el rosario doloroso. Y yo empecé el primer misterio. Señor, en este misterio tú estás en el huerto de Getsemaní. Mi hijo te necesita. Señor, rescata a mi hijo, Madre Santa. Y yo empecé a implorarle a nuestra madre por mi hijo Emmanuel. Hermana, mi hijo estaba tirándome golpes. Ni un golpe me tocó, porque nuestra madre me estaba acompañando y me estaba protegiendo. En ese momento fue tan fuerte la rabia que mi hijo tenía, que empezó a pegarle y le hizo un hueco grandísimo a la pared, porque no pudo pegarme, porque yo estaba bajo el manto de María. Porque aquellos que nos ponemos bajo su protección, ella te protege, ella te guía. Y como esa amiga nunca te abandona, esa amiga que tú puedes llamarla a cualquier hora, en cualquier momento, decirle: madre, yo te necesito. Hermano, hoy en día estoy viendo la gloria de Dios en la vida de mis hijos. Y yo en esos momentos que no podía más, yo le decía: madre, mira a mi hijo, cuídamelo, madrecita, protégemelo, cúbremelo con tu manto. Hermana, y yo estoy viendo la gloria de Dios, he visto la gloria de Dios. No te olvides que tú no caminas solo, católico, que tú tienes una madre, una amiga, y ella no se cansa de cuidarte, ella no se va a cansar de orar por ti, y ella te va a acompañar hasta que tú llegues al cielo. Ella al final de los tiempos te va a agarrar de la mano y te va a llevar a su Hijo Jesús, porque esa amiga, sí, esa amiga fiel, tú le importa. Tú eres hijo e hija de María. Bendiciones y gracias, Abba Padre. Gloria a Jesús. Vamos a clamar, vamos a invocar la presencia del Santo Espíritu de Dios. Únete a nosotros, hermanos y hermanas, y que toda Latinoamérica sea testigo de este Pentecostés que va a descender sobre tu casa, sobre tu vida. Bendito es el Señor. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Me abro a tu presencia. Gloria a Dios. Cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Bendito es el Señor. Hermanos, hermanas, el mismo Jesús lo anunció a sus discípulos: no les dejaré huérfanos, les enviaré otro protector, les enviaré la promesa del Padre. Y esto es lo que tú y yo necesitamos en este momento. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios venga una vez más sobre nosotros. Y esto es una decisión personal, hermano. Yo te invito a pedir, a clamar la presencia viva del Santo Espíritu. Ábrele el corazón. Pídelo para ti. Pídelo para tu esposo, para tu esposa. Pídelo para tus hijos. Vamos a ponernos de acuerdo en este momento. Él es el que clama. Cuando clamamos en el Espíritu, Él provoca el milagro. Bendito es el Señor. Y Jesús dijo a los apóstoles: ustedes no saben pedir, mas cuando nos hacemos dóciles al Espíritu Santo, Él gime por nosotros ante el Padre. La tierra, el mundo necesita que en este momento, puestos de acuerdo,
juntos clamemos que descienda una efusión nueva, que así como nos narra el libro de Hechos de los Apóstoles, necesitamos un nuevo Pentecostés. Necesitamos que nuestros corazones ardan. Necesitamos lenguas de fuego. Necesitamos ser purificados en el nombre de Jesús. Necesitamos un clamor que llegue al Padre, para que el Padre tenga misericordia de la humanidad. Bendito y alabado es el Señor. Levanta tus manos y empieza a sentir, porque el fuego está descendiendo. Está descendiendo un fuego sanador. Está descendiendo el amor que transforma nuestras vidas. Clama al Espíritu Santo. Clama al Espíritu Santo. Él conoce tu necesidad. Y en este momento solo te invito a decir: ven, Espíritu Santo, bendito es el Señor. Santo, santo, santo. Toca mi debilidad. Déjate tocar por Él. Toma todo lo que soy. Tú cambiarás mi pasado. Espíritu de tristeza en el nombre de Jesús se va afuera. Toda atadura quedan desatadas en el nombre de Jesús. Ahí está. Siente la gracia. Siente esa brisa suave. Siente el amor de Dios que se manifiesta en esta brisa que te toca. Hay personas que sienten ese calor de amor. Es el amor de Jesús que está tocando tu vida. Es el Santo Espíritu de Dios que te está llenando. No tengas miedo, hermano y hermana. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Hay personas que están llorando. El Espíritu Santo es huésped del alma y Él permite un desahogo espiritual en tu vida. Bendito sea por siempre el nombre de Cristo Jesús.
Y nosotros creemos que llega un nuevo tiempo en nuestra casa, en nuestra familia. Creemos que el Espíritu Santo viene a abonar frutos de bendición para nuestros hogares. Creemos en el nombre de Jesús que este 2021 será un año de esperanza, será un año de restauración, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Bendito es el Señor, alabado sea por siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esta llenura del Espíritu Santo. Te invitamos, hermano, a mantener tu fe, porque Dios nunca se aparta de nosotros. Y tú darás testimonio. Sé testigo del poder de Dios. Bendito sea su nombre. Así terminamos nuestro programa de hoy de Abba Padre Internacional. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes y encarecidamente les pedimos que se sigan suscribiendo al canal de YouTube Abba Padre Internacional. Hasta la próxima.